Muy buenos días, hermanos, o buenas tardes. Es una bendición estar en la casa de Dios y antes de iniciar la predicación de esta tarde, voy a pedirle a la hermana Laurita que venga y haga una oración. Padre Celestial, en este momento cuántas gracias te damos por tu amor y tu infinita misericordia. Oh Padre bendito, estamos tan agradecidos porque hoy es un día muy especial. Hoy es el día que tú has hecho para que nosotros nos regocijemos y nos alegremos en tu presencia. Cuántas gracias te damos por este día maravilloso que estamos reunidos cada uno en nuestras casas escuchándote hablar. Háblanos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque con tu muerte en la cruz del Calvario nos diste salvación eterna. Gracias, Jesucristo, porque tú no nos dejaste solos. Dijiste que nos dejarías el Consolador. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Consolador y nuestro guía. Te pedimos en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, que unjas, Espíritu Santo, los labios de mi pastor para que hable con denuedo tu palabra, mi Dios. Te damos gracias por su vida. Bendícelo y guárdalo en todos sus caminos, mi Dios. Padre Celestial, te damos gracias por la unción de tu Espíritu Santo, que trae palabra viva, palabra eficaz, palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones donde estemos, mi Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Padre, dejamos al pastor en el hueco de tu bendita mano, sabiendo que tú tienes cuidado de él. Gracias por su familia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los congregantes de Madero 334. Gracias por la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje, porque será de gran bendición para honrar y glorificar tu santo nombre y lo pondremos por obra para darte la gloria, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las situaciones que ha provocado que el pueblo de Dios ore más que nunca es la epidemia que estamos viviendo. Y estamos en los hogares, en las casas, donde es posible, juntándonos para orar y platicar con Dios y pedirle que frene esta situación tan difícil que ha contagiando al mundo entero. Y yo quiero hablar este día sobre la oración. Y quisiera que empezáramos orando el Padre Nuestro. Vamos a orar. Todos fuerte. Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta oración dice allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, vino uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El Padre Nuestro es una muestra especial de cómo debemos orar. Yo quisiera tocar algunos temas o versículos de la Biblia que nos enseñan cómo debemos orar cuando estemos en casa o cuando estemos en grupo. Una de las cosas que debemos iniciar nuestra oración, debemos iniciar con alabanza y con adoración a Dios. Eso es algo muy hermoso que debemos empezar siempre. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Deberíamos, cuando empecemos allí en su casa o aquí en el templo, iniciemos la oración con alabanza y con bendición a Dios. Es algo que le gusta mucho a Dios, que lo alabemos y que lo glorifiquemos. Y una de las razones para iniciar nuestras oraciones es iniciando con alabanza y adoración. La otra cosa importante, según el Padre Nuestro, es reconocer la santidad de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de estar llenos sus ojos, y no cesaban día y noche
decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una otra cuestión importante en nuestra oración es que debemos reconocer la santidad de Dios. Dios es santo. Y debemos acercarnos también en una actitud de pureza y de santidad delante de Dios para que la oración tenga resultado. La otra cosa que debemos hacer para que la oración tenga eficacia es que debemos pedir que el reino de Dios descienda sobre nuestras vidas. Fíjense lo que dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración debemos también pedir, no solamente alabarlo, no solamente estar reconociendo su santidad, sino también pidiendo que su reino venga a la tierra, pero que venga particularmente a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Cuando tú oras con Dios, procura pedirle que su reino descienda sobre tu vida para que tú puedas manifestarlo a los demás que están alrededor tuyo. También la otra cosa que debemos hacer es pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Lo más importante en nuestra vida cristiana acerca no solamente reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente pedir perdón y confesar nuestros pecados, sino también pedir que la voluntad de Dios sea una realidad en tu vida y en mi vida. Dice la palabra de Dios, que es importante, diciendo, Padre nuestro, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una cosa hermosa de Jesús es que no solamente con palabras nos enseñó, sino en la vida práctica, cuando estaba al borde de la muerte, dijo, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si tú quieres que tu oración tenga éxito, reconoce eso, que se haga la voluntad de Dios, no la tuya. Otro principio es orar por nuestras necesidades. Todos nosotros tenemos necesidad. No sé cuál será tu necesidad el día de hoy con este problema que estamos viviendo, pero también el Señor Jesús nos enseña ahí en el Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pidámosle a Dios que supla nuestras necesidades, que satisfaga aquellas cosas que son necesarias en nuestra vida y tengamos confianza que Él nos lo va a dar. También la otra cosa es que debemos pedir perdón por nuestros pecados y nuestras maldades. También ahí en el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú quieres que tu oración tenga eficacia y mi oración tenga eficacia, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Yo quisiera preguntarte, ¿qué pecado tienes ahorita que necesitas pedirle perdón a Dios por él? Si tú no pides perdón, no va a haber respuesta eficaz a tu oración. Otra cosa que debemos pedir también a Dios es que nos libre de tentación. Fíjese lo que dice también el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una de las cosas difíciles que vivimos en este mundo es que estamos rodeados de tentaciones. La palabra de Dios dice que son las tentaciones de nuestra carne, las tentaciones del mundo y las tentaciones que trae Satanás. Pero también cuando oramos, no solamente alabarlo, no solamente pedir que satisfaga nuestro pan de cada día y no solamente reconocer su santidad, sino también pedir que nos libre de las tentaciones tan tremendas que hay en el mundo en el día de hoy. Líbranos de la tentación. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta cuando oramos. Y también la otra cosa es pedir que nos libre del mal. Dice también ahí en los evangelios, en la palabra dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Otra de las cosas que debemos entender cuando estamos en oración es que debemos reconocer y saber que Dios nos libra del mal si nosotros queremos luchar contra Él. Si no queremos, si nos encanta el mal, no nos va a librar porque nosotros no queremos. Pero si es nuestro anhelo y nuestro deseo, no solamente nos va a librar de la tentación, sino que nos va a hacer libres del mal que hay para nosotros. La otra cosa
¿Qué debemos hacer cuando oramos nosotros? Una cosa importante es pedir en el nombre de Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que está en Juan 14, 13 y 14 que dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La otra cosa importante, cuando tú y yo oramos, todo lo que pidamos a Dios, pidámoslo en el nombre de Jesús. No hay ninguna otra, en el nombre de Jesús, porque Jesús hizo la promesa que si lo pedimos, Él nos lo va a dar. Otra cosa cuando oramos también es que debemos ser persistentes y no desmayar. Dice en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que estar en oración constante. Aunque a veces no recibamos la respuesta rápida de Dios, no desmayemos, persistamos, como dijo Jesús, persistamos y seamos constantes en la oración. Otra, debemos ser humildes. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, Dios da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acércate humildemente a Dios, con humildad y con sencillez, no seas soberbio. Vamos a acercarnos con humildad para que la oración tenga respuesta. La otra cosa importante es que debemos tener fe. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Si tú quieres tener bendición y tener éxito en la oración, tienes que tener fe. No importa la situación que estás viviendo, si no tienes fe, no agradas a Dios. Acerquémonos en la oración con fe. Siempre, siempre, siempre con fe. La otra cosa importante es que debemos acercarnos a Dios también con un corazón limpio, no tener iniquidades y pecados, entrar a orar y estar orando teniendo una vida llena de pecado y de maldad. Fíjense lo que dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios. Si tú y yo vivimos en pecado y practicamos el pecado y nos gozamos en el pecado, Dios no va a oír nuestra oración. Y es más, se va a sentir también indignado por que no tenemos vergüenza para reconocer los pecados que hay en nuestra vida. Nunca ores teniendo pecados en tu vida que te encanta disfrutar y gozar. La otra cosa, no debemos dudar y desobedecer a Dios. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando tú oras y platicas con Dios, no dudes que Él te puede dar no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas en tu vida. Acércate y ora sin dudar las cosas de Dios. También la otra cosa es no pedir cosas fuera de la voluntad de Dios, porque si pides cosas que no es la voluntad de Dios, no te va a dar. Fíjate lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No le pides a Dios cosas que son malas. No le pides a cosas Dios donde desobedece su palabra. No le pides a Dios cosas malas, porque no vas a recibir nada y vas a causar indignación de Dios sobre tu vida. Ten cuidado con eso. La otra cosa, no debemos ser orgullosos. Cuando tú te acercas a Dios, sé humilde y sencillo de corazón. Fíjate lo que dijo Jesús, ahí está en Lucas 18:10-14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy todos mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, sé propicio a mi pecador.
qué actitud tan diferente. Cuando tú oras y estás con Dios en oración, no seas orgulloso ni vanidoso. Sé humilde y sé sencillo. La otra cosa también, ¿cómo podemos orar? ¿Qué formas hay para orar? Una, debemos orar, podemos orar a solas. Dice el Evangelio en Mateo 6:6, mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerradas la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las formas de orar es orar a solas. Busca un lugar donde no te disturben, donde no te distraigas, donde no te molesten y estás solas con Dios. Como dice ahí el Señor Jesús, cierra tu puerta y concéntrate en Dios. Son oraciones que tienen, es una de las formas en que podemos orar. La otra, también podemos orar en grupo y también es importante lo que dice el libro de Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es algo importante que oraban donde había mucha gente. Y también Hechos 12 dice, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No solamente ores a solas, ora con los demás hermanos, con tu familia, ora con la iglesia, porque es una bendición estar, como dice aquí la palabra, orando. También la otra cosa muy bonita es que debemos orar en todas horas. Dice el libro de Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No solamente hay que orar en la mañana, también hay que orar en la noche, a veces solo, a veces con grupo, pero es un gozo. Dice ahí que los presos oían, estaba Pablo y su compañero encarcelados, pero allí oraban y cantaban a Dios y dice que los presos los oían. La otra cosa que debemos hacer son tiempos, el tiempo en que debemos orar es con grupo, en la noche, en la mañana. Marcos 11:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí es difícil salir a las montañas, que es los lugares desiertos, pero ahí en silencio y temprano en la mañana ora. Levántate y llora en la mañana, temprano. Aquí la palabra de Dios dice también en Salmo 55:17 que podemos orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Dice, tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré y cantaré a Él y Él oirá mi voz. Oremos a Dios en todas horas, en la mañana, al mediodía, en la tarde, a medianoche, porque es algo que le agrada a Dios. La otra, oremos en todo tiempo. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No quiere decir que nos hinquemos y que cerremos los ojos. Podemos orar cuando vamos en la calle, podemos orar cuando vamos manejando, podemos orar cuando estamos en la plaza, podemos orar aún cuando estamos en centros comerciales, pero orar en todo tiempo, orar sin cesar, es una actitud adecuada. La otra cosa que también debemos orar cuando podamos tener necesidades, ¿verdad? Porque a veces tenemos necesidad y necesitamos acercarnos a Dios en tiempos de necesidad. Dice el libro de Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando tú tengas problemas y necesidades, haz oración, enciérrate o pídele a tu hermano o a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, a un hermano íntimo de la iglesia que ore contigo porque tienes una necesidad. Es muy importante. También la otra cosa que debemos hacer cuando nos acercamos a Dios es recordar a Dios las promesas que Él ha hecho en su palabra. Hay muchos pasajes, pero yo nomás voy a orar, voy a decir uno, Isaías 65:24. Y dice Dios, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando tú oras y platicas con Dios, recuérdale esa promesa
que Él está escuchando y va a responder a tu oración, porque Él lo promete en su palabra. La otra, la actitud en que nosotros debemos orar con humildad. Dice el libro de Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acerquémonos con humildad y con sencillez de corazón. La otra actitud, acerquémonos con un corazón abierto. Fíjense lo que dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, porque entonces Dios nos va a escuchar. Es otra actitud que debemos hacer. También debemos acercarnos confiadamente. Fíjese lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues a Dios confiadamente, sabiendo que Él nos va a responder y nos va a ayudar. La otra actitud con que debemos orar es debemos orar con intensidad. No se debe orar, porque eso es un anhelo que Dios tiene. Dice el Evangelio de Lucas 22:44, y estando en agonía Jesús, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay que orar con intensidad, no desmayar, no dejar orar, aunque la actitud sea difícil lo que estemos viviendo. Nuestra oración también debemos hacerla con persistencia. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hay que ser constantes, permanentes, orando, porque Dios contesta nuestras oraciones cuando somos persistentes en las peticiones que hacemos. También la otra, debemos de orar por interceder por otros que a veces lo necesitan. Fíjense lo que dice la carta de Dios en Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de su Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Pablo estaba atravesando por situaciones muy difíciles, pero le ruega a la iglesia de los romanos que por favor oren por él, para que Dios le ayude en esas situaciones difíciles. Tú pídele también que oren por ti y que te apoyen en los momentos de necesidad. También hay que orar porque Dios nos bendiga y derrame sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia bendición. Dice el libro de Números 6:24 en adelante, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Debemos pedir a Dios cuando oramos bendición para nuestra vida, que bendiga nuestra vida, que bendiga la familia, que bendiga la iglesia, que bendiga el pueblo de Dios, que bendiga a los pastores donde quiera que estén. La otra que debemos también orar es por los alimentos, por las necesidades. Como dice ahí el Evangelio de Mateo 6:11, danos hoy nuestro pan cotidiano. Si tú tienes una necesidad, pídesela a Dios. Pídele a Dios que te dé no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas conforme a su amor. La otra también cosa que debemos reconocer es que a veces debemos orar acompañados del ayuno, porque es necesario. Dice ahí en Mateo 17:12, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Cuando vayamos a orar, algunas veces pongamos en ayuno, puede ser no desayunar, o no comer o no cenar. Hay algunos que no desayunan, no comen, no cenan por 2 o 3 días, pero si tú no puedes, algún día cuando tú oras, dices, no voy a desayunar ahorita, voy a estar en oración, o no voy a desayunar ni comer, pero voy a estar orando. Hagamos siempre nuestras oraciones acompañadas con el ayuno, que es importante. También hay formas en que Dios responde a nuestras oraciones. A veces nos da más de lo que nosotros pedimos. Fíjense lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es otra cosa que debemos recordar en la oración.
Dios responde a nuestra oración a veces dándoles más, mucho más de lo que le pedimos. Y qué bendición debe a recibir. Yo no sé si en tu vida a ti te ha tocado recibir más de lo que tú le has pedido a Dios. Yo sí. Gracias a Él he recibido muchas veces cosas que le pedí, pero me dio mucho más de eso. Entonces, cuando oramos, debemos saber que puede darnos mucho más abundantemente de lo que deseamos o que pedimos. La otra cosa también que debemos saber respecto a la oración es que a veces Dios se tarda en contestarnos. A veces no nos contesta inmediatamente como quisiéramos. Allí en el libro de Daniel hay una historia muy hermosa de Daniel que valdría la pena que la leyeran en Daniel 10. Dice, y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No le contestó Dios la oración tan rápido como él quería. Después lean ahí el pasaje y van a darse cuenta que Dios le respondió. Dice, te oí todo, pero Dios no responde cuando nosotros necesitamos. A veces se tarda en contestarnos, pero Dios siempre nos contesta. No olviden eso. También, otra cosa hermosa, a veces Dios nos da una cosa diferente a la que le pedimos. Allí el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afotea para que no me enaltezca sobremanera, y respecto al cual le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Qué tremendo que a veces le pedimos a Dios algo y nos da una cosa diferente. Pablo, una de las cosas impresionantes de Pablo es que dice, a veces pasaba y con su sombra se sanaban los enfermos. Iba y oraba y también se resucitaban muertos, pero él tenía una enfermedad, un aguijón que dice ahí que lo molestaba y lo fastidiaba. Y dice ahí que le pidió a Dios 3 veces, pero Dios le dijo, no te lo voy a dar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad y para que tú no te sientas orgulloso. La otra cosa importante también es que debemos insistir en lo que le pedimos a Dios. Dice el Salmo 106, 13 al 15, bien pronto olvidan sus obras y no esperan su consejo, se entregan a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Cuando pedimos mal, Dios nos contesta, pero en forma que nos castiga y nos sentimos derrotados y tristes. Oigamos pues, oremos pues al Señor, estemos en comunión con Dios y tengamos en cuenta todos estos principios que son importantes para que nuestra oración sea eficaz y venga de Dios la bendición hasta que sobreabunde y derrame sobre nosotros su amor y su gracia. Pero tenemos que aprender a orar, a encerrarnos solos, con hermanos, en veladas de oración, a todas horas. Y persistir, como dice la palabra, tenemos que persistir y no desmayar. Hermano y hermana, yo te invito para que tú te acerques a Dios, que tú pongas en cuenta todo esto que hemos visto hoy. Hay muchos pasajes bíblicos, pero sería muy largo poder estarlos mencionando todos. Pero a Dios le agrada mucho que tú y yo nos encerremos y nos acerquemos a Él y platiquemos con Él, a solas, en grupo, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Y Dios escucha la oración cuando nos acercamos con un corazón sencillo y humilde y cuando tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Persiste en la oración y como dice aquí la palabra, Dios no a veces se va a tardar en contestarte, pero no te desanimes. Y la otra cosa, Dios te va a dar a veces algo diferente a lo que tú le pides, pero es por tu bien y por el amor que tú tienes a Dios. Él te va a dar cosas que no quieres, pero van a ser una bendición grande en tu vida. Que Dios te bendiga mucho y esté contigo, con tu familia, con la iglesia, con los pastores, con el gobierno, con el pueblo, en esos momentos difíciles y de dificultad. Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto. Adiós.
hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá.